Historias y talentos. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con, Jenny Suárez. bueno, es una invitada muy especial que tenemos el día de hoy y nos va a contar ciertas cositas de la vida, de la infancia, de sus proyectos de vida, de su historia de vida, sus cositas chistosas, sus cositas trágicas, como es natural pues en la vida de cada uno, ¿cierto? Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, Zaira. Bueno, ¿estás nerviosa? Súper nerviosa. Bueno, Jenny tiene una historia de vida muy bonita, como todos los que vamos a entrevistar pues por estos días. Entonces vamos a iniciar como a hacer un retroceso como para empezar como hablando de la historia de vida de Jenny. Entonces, ¿tú qué recuerdas como de tu infancia? Empecemos por tu infancia, entonces ¿tú qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Qué es lo que más recuerdas? Zaira, lo que más recuerdo de mi infancia y que siempre lo guardo en mi corazón es cuando yo salía los sábados en la tarde afuera de mi casa a esperar a que mi papá llegara de la finca. Sí, ¿dónde vivías? Nosotros toda la vida pues nacida y nos criamos en el barrio San Martín. Entonces el salir afuera de mi casa los sábados tipo 4 de la tarde porque mi papá salía a trabajar de la finca y cogía pues el transporte y cuando llegaba yo siempre como a las 5 y algo, yo ahí abajo yo esperaba que mi papá cruzara, como que no veía la hora que cruzara la esquina y yo... Era un día ya sí, y cronometrado. y sí, era el momento que él cruzara la esquina, como el momento de partida mía para salir corriendo con los brazos abiertos y darle un abrazo súper gigante a mi papá. Sí, qué bonitos recuerdos. Y de el transporte de tu papá, pues ¿cuánto se demoraba desde que salía de la finca? Era muy lejos. Mi papá trabajaba la mayor parte del tiempo en los lugares por el kilómetro 17, por San Juan de la Carretera. Entonces, Sí, por eso sí. Santanderes. Entonces tienes recuerdos muy lindos con tu papá, pues recuerdas muchas cosas que eran muy amorosos y lo esperabas pues con muchas ansias. Sí, Zaira, vea, ese abrazo yo nunca me olvido porque cada abrazo fue único, cada abrazo marcó mi vida. Y aunque Así es. ya van 15 años desde que mi papá partió de este mundo, lo sigo recordando cada día o sea, mi papá es la esencia de mi existir. Sí. Entonces, yo recuerdo ese abrazo, que yo lo abrazaba y él llegaba pues con un costal de traer el revueltico que le regalaban Sí. de la finca y yo era por cogerle el bolsito pues que siempre se llevaba él con sus cositas, con los portas y de ayudarle como a cargar la macheta o el costal con la yuca, Sí. con los platanitos y él no me Era un dejaba pues momento de coger, ansiedad. sí, él no me dejaba coger el costal de los plátanos ni a mi hermanita ni a mí porque era muy pesado, entonces a lo último ni la macheta me dejaba, entonces como él la traía acá como en la cintura, como Sí. la cubierta que le decimos, yo nada más me venía con la macheta así teniéndose de un ladito, o sea, queriendo como ayudar en algo Sí, a sí, sobrellevar el peso que él traía cargando así siempre. es. ¿Y cuántos eran ustedes en la casa? Nosotros somos 6 hermanas. 6 Sí, yo soy hermanas la y tus quinta. papás. Sí, yo soy la ¿Y quinta. todas son mujeres? Todas son mujeres, sí, señora. Ah, no, todas las consentidas pues del papá. Sí, Bueno, señora. vemos pues lo bonito que son los recuerdos que dejan pues nuestros papás en el transcurso de la vida y mira que Jenny nos dice que han pasado 15 años y todavía lo recuerda como si fuera ayer esa emoción de ver al papá llegar y abrazarlo y ayudarle y todo, así el papá no se dejara, pero ella era una niña que quería súper ansiosamente ayudar al papá y tenerlo ahí su fin de semana con ella. Bueno, son cosas muy bonitas y que nos estás contando. ¿Y qué otras cositas recuerdas así de tu infancia? Del colegio, del barrio, de los amigos, de Es todo. que casi que todas las historias están marcadas en mi papá. Mi papá fue un pilar fundamental en mi vida y a mis 38 años lo recuerdo de niña como si fuera ahorita al instante. Sí, Él como nosotros fuimos una familia de muy bajos recursos económicos, con muchas carencias, como muchas familias colombianas, muchas familias porteñas. Entonces, un momento también
que traigo a colación de mi infancia que me marcó mucho fue, debido a las carencias, mi papá nos mandaba a fiar a la tienda. Entonces, como hubo un momento que él me mandó a mí a fiar a la tienda, porque éramos 6 hermanas, un salario de Sí. finca, a él le descontaban obviamente por la alimentacióncita de él. Y llegaba pues un sábado pues para como ayudarnos a reforzarnos como la comidita del mercadito del mes que sacamos en la proveedora, y que obviamente él lo pagaba, y ya no teníamos mercado, entonces él me mandaba a fiar a la tienda. Y fue muchos días que me dijeron que sí, pero ese día que me dijeron que no nos podía fiar esa libra de arroz, esos huevos, esos huevos y ese plátano maduro para el desayuno de nosotros, Zaira. Yo de niña, yo sentía todavía las carencias de mi hogar, del hogar de mi casa. ¿Y tú Pero, cuántos años tenías? pues de niña, o sea, los recuerdos míos vienen de tipo 6 años, 6 años en adelante. Ah, ok. Entonces, el duro fue para mí que me dijeran que no le podían fiar. Dígale a don Orlando que ya no le podemos fiar, porque ya debía, ¿cierto? Yo no juzgo eso. Pero lo duro fue yo tener que darle esa razón a mi papá. Siento que De sentir como ese rechazo y esa falta de ayuda de la persona a la no, que fuiste. no tanto eso, sino como la tristeza en el rostro de mi padre. Esa tristeza, o sea, la única opción que tenía para alimentarnos ese día, y que me dijeran que no, o sea, al verle el rostro de mi papá siempre en cada momento de carencia, siempre lo tuvimos, pero hubo momentos muy que pesan de verdad. Y entonces ese de decirle no a mi papá, verle ese rostro de, no sé, Mm, tristeza, de cómo le digo a las niñas que no. claro. Y Entonces él fue, que era el pilar de la familia, el que los sostenía a todos, sí, que era un momento muy difícil porque obviamente el papá era el que trabajaba. Y como muchos sabrán, y los que han tenido papás que han trabajado así en el campo y todo, que los sueldos son muy bajos, que les descuentan la comida, que tienen que salir porque necesitan transporte para ir a visitar a la familia, que ganan menos de un mínimo y que hasta en la actualidad todavía se ve. Entonces, pues yo creo que muchos nos imaginamos cómo era la situación, pero yo creo que Jenny, tú me dirás si todos esos momentos que a uno le quedan marcados, eso también nos da una enseñanza muy grande, como de valorar muchas cosas, ya cuando uno va creciendo, va conformando y va creando su vida y va conformando su hogar también, y de las personas con las que uno se rodea, que uno les quiere llevar ese conocimiento y ese aprendizaje que uno tuvo en su infancia, ¿cierto? ¿Cómo lo has visto tú? sí, Zaira, toda la experiencia de niña, todo por lo que he pasado en el transcurrir de mis 38 años, yo digo que a mí me han edificado muchísimo para servirle a los demás, para servirle a los demás. Para mí nada es suficiente, pero nada es suficiente en no tener cosas materiales banales, sino como nada es suficiente en ayudar al otro, a los demás. Siempre en tratar de servir, o sea, dar cada día más de uno, pero por servirle a los demás, de quitarse un bocado de comida uno de la boca para podérsela dar a los demás. Así es. Yo recuerdo mucho esa era, porque es que esto como una historia como que le pasó a mi papá, y como que siguió repercutiendo en nosotros. Mi papá me contaba, porque es que mi papá, yo digo que mi papá vino a este mundo a sufrir. Y una de las palabras muy lindas que él me dijo antes de fallecer fue que, o sea, pagó la venida a este mundo nada más por conocerme, ¿cierto? Ujú. Conocer a sus hijas. Mi papá está trabajando en las fincas desde los 10 años, la edad de 10 años. Mi papá murió de 56 años, pero Estaba acabadito, pues joven.
Sí, pero sí Joven, en edad, pero en su sí vida en muy edad. trajinada. Sí, sí, Sí. sí. Mi papá murió de 56 años, muy joven de edad, pero muy maltratado de la vida, muy maltratado de la vida, porque desde los 10 años la historia que me contaba él y mi tío Fran Suárez, que él vive, mi tío Fran vive en el milenio, en el nuevo milenio, mi papá y mi tío me contaban que ellos desde los 10 años se tuvieron que venir forzados, porque ellos son de México, México, Ujú. Antioquia. Ellos Sí. eran 14 hermanos y en ese tiempo, en el 40 y, mi tío nació en el 40 y algo, en el 50 y algo, hubo una enfermedad que se llamó el colerín. De pronto muchas de las personas que quizás vayan a ver estas anécdotas se identifican porque tiene que ver mucho con los abuelos. Una enfermedad que se llamó el colerín. ¿Y qué pasó? ¿Qué motivó a mi papá, a mi tía y a mi otro tío para que se vinieran de México? Porque un colerín era como un dolor de estómago que daba, no sé si era por el agua, por qué patología o qué era, que les provocaba estrangulación en el estómago. Ujú. Y entonces mi papá y mi tío les tocaba que ir a por allá lejos, ellos vivían en el monte, en México, Antioquia, y en una platanera, ir a hacer un hueco para venir y enterrar un hermano, uno de los 14 hermanos, ¿cierto? Iban, se demoraban haciendo el hueco, rapidito, volvían. Pero era una enfermedad muy rápida, Sí, ¿o una, qué? una enfermedad Se que fue acababa como muy una tipo rápido. epidemia acá en Colombia, una Ujú. epidemia como acá en Colombia también, tipo epidemia. Entonces ellos iban, porque como mi tío y mi papá eran como los dos mayorcitos, entonces iba mi tío y por a la platanera, alejaditos de la casa, igual vivían como en el montecito, y hacían el hueco. Cuando ya regresaban por mi tío, pues mi tío porque era hermano de mi papá, Ujú. ¿cierto? Nunca los conocí eso, pero cuando fueron ya a llevarlos para enterrarlo, cuando ya regresaron de enterrar uno, porque mi abuela me cuenta de ellos que estaba muy destrozada y el papá pues también, cuando ya regresan, ya de enterrar a uno, ya le toca ir a hacer el hueco para enterrar al otro. O sea, eso fue en menos de un mes que se fueron los 12, 11 hermanos, 11, se fueron 10, ellos alcanzaron a enterrar 10. Todos de la misma enfermedad. Todos de la misma enfermedad, sí. Sí. Sí, cuenta que uno de ellos les tocó que, o sea, ellos, a uno alcanzaron a irse en palos con una cobija, lo amarraban y lo llevaban pues porque para allá que llegara el casco urbano para el centro médico. Y, y, y no, en el mitad del camino, después de 3 horas de camino para llegar al casco urbano de México, que era el hospital, el centro de salud, les tenía que devolverse del camino porque ya se moría, te dejó otra vez hacer otro. Entonces, al ver como eso, entonces mi papá, mi tío tomó la decisión de irse de primero y que era el mayor. Y después mi papá, cosas de la vida que mi tío se fue a trabajar para los lados de Maceo, mi papá se vino para los lados de Santander, para San Juan de la Carretera, y después le salió trabajo para en Maceo. Cosas de la Sí. vida, le comenzaron a hablar por allá, que ay, vea, vino un señor, que vea, que cómo le parece que llama tal, y mi tío como contaba la historia por su lado en la finca donde trabajaba, y en otra finca mi papá, entonces como trabajadores que se mezclaban, comenzaban, entonces entre los trabajadores y compañeros pues de la finca de ellos, ahí eran muy niños, mi tío tenía acaso 15 años trabajando, de 15 años de edad trabajando en la finca y mi papá empezó de 10 años. Y se fueron hasta que se encontraron. El reencuentro mi tío me cuenta que fue muy bonito, muy emotivo y que tiene un amor de hermanos único, Qué único, bueno. único. Sí. Entonces, yo digo que de ahí ya no, nos tuvo a nosotras y por más carencias que hubieron en el hogar, esa figura paterna para mí fue única porque él tuvo todas las oportunidades de dejarnos tiradas, ¿cierto? A nuestra suerte, pero no fue así. Mi papá fue Ujú. muy berraco y sabía pues que por más que se esforzara no iba a tener lo suficientemente para nosotros sobrevivir. Sí, supo salir adelante por ustedes. Sí, y Ustedes eran la fortaleza de él, eran la sí, fuerza. Zaira, sí, Zaira. Imagínate que es tanto como el amor de mi papá y el mío era mutuo, mutuo, porque
Él me, yo antes de él morir, él murió de cáncer de colon en la clínica Las Américas en Medellín. Y él me, momentos antes, después de tanta que cirugía y un proceso y otro, le corrí todo lo que más pude, di todo lo que estuvo a mi alcance para que mi papá sobreviviera a una cirugía de colon, a otra cirugía, otra reconstrucción y todo eso. A lo último ya yo lo vi tan mal y yo decía, antes me tocaba que rogarle a mi Dios que se lo llevara, cuando yo ya había dicho que si mi papá se me moría, o sea, se me acababa mi vida. Y el amor debe ser tan puro, tan transparente, que hay que dejar ir. O sea, mi papá estaba sufriendo No lo tanto que... querías ver sufrir tanto y a Exacto. veces toca como soltar y quitar esa barrera de, bueno, no lo puedo retener acá porque sé que le voy a hacer más daño, sino que sea lo que Dios quiera y que sea por la tranquilidad de... Sí, sí, Zaira, porque mi papá me... Cuando ya lo sacaron de la UCI y lo pasamos de cirugía, perdón, de cirugía de más de 15 horas, entró a las 5 de la mañana ese día a cirugía y eran las 10:30 de la noche no No habían salía de salido. cirugía. Yo por la ventanilla le decía a las enfermeras que qué pasaba con mi papá. No, que ya casi, cuando ya me lo pasaron para cuidados especiales, me dijeron, cuando yo, ay doctora, ya mi papá está mejor, ¿cierto? Cuando me lo dejaron ver, entonces me va diciendo yo le, ay, ya mi papá se está poniendo mejor, ¿cierto? Sale, cuando sale, le salen las lágrimas a la enfermera. Yo dije, algo malo estaba pasando, ¿cierto? Algo malo está pasando, porque yo ya era un proceso que yo dormía en la clínica, yo me bañaba allá en la clínica, pues cuando podía, lavaba mi poquita ropa en el lavamanos. Entonces, cuando yo vi que la enfermera se le vino las lágrimas, porque yo le dije que mi papá ya se iba a mejorar, ya con esa cirugía ya tenía, y se le salió la lágrima, entonces yo me salí del cuarto de cuidados especiales y la esperé. Cuando salió yo le dije, enfermera, dígame la verdad, dígame, ¿y mi papá qué le pasa? ¿Cierto? Entonces cuando me va diciendo, y yo le dije, dígame cuántos minutos, horas, segundos le quedan a mi papá de vida, que yo ya estoy resignada. Entonces, no, yo no le puedo dar información, tiene que ser el doctor. Y yo, bueno, entonces yo quiero hablar con el doctor que operó a mi papá, que no he visto al doctor Bernal, ¿cierto? Cuando me va diciendo, no, es que el doctor ya se fue para la casa y eso, y yo no, yo necesito hablar con el doctor. Qué pena, pues yo necesito hablar con el doctor. Pero no te dejaban todavía ver al papá ni nada. No, yo ya había visto a mi papá, inclusive Ah, cuando la doctora le estaba, pero mi papá estaba con unos aparatos y con como una bomba acá para poder respirar, porque no sí. le daba el oxígeno a todo. Entonces, cuando ya yo pues me rebelé y decidieron llamar al doctor a la casa, llamaron, me lo pasaron por teléfono. Entonces, sí, señora, mira, la cirugía que fue complicada, que una cosa que la otra. Yo le dije, doctor, vea, digo una cosa, yo soy de Puerto Berrío, llevo mucho tiempo acá en Medellín, yo sé que la situación de mi papá está complicada, yo sé, o sea, yo quiero que usted sea lo más sincero posible conmigo, porque mi papá tiene familia en Puerto Berrío, necesita que venga y que estén con él, ¿cierto? Mi papá quiere eso. Entonces me va diciendo, no, es que no estamos hablando de día. Y yo, no, entonces hábleme de minutos, segundos. O sea, yo ya estoy resignada a recibir la información, lo que Dios permita, ¿cierto? Entonces me va diciendo, no estamos hablando de horas. O sea, en ese momento era las 10:30. Él me decía, lo máximo que puedo hacer por usted es sostener con vida a don Orlando hasta las 12, porque después de las 12 ya él no va a dar abasto sus pulmones, porque porque ya los pulmones no van a dar abasto por el oxígeno y fuera porque le tengo una bomba. O sea, Pero entonces, a pesar de que había pasado toda la cirugía ya tan él se larga, aún despertó. así no, No, no reaccionaba ni tenía buenas noticias. no, él de esa cirugía salió, pasó a cuidado especial, le recuperó y se despertó. Pero ya sus órganos estaban totalmente contaminados, porque en la primera cirugía
A mi papá no le selló, a mi papá le hicieron sutura. O sea, es como le pusieron como le reemplazaron el pedazo que le habían quitado de donde estaba el tumor por un pedazo de centino de plástico, ¿cierto? Entonces, como se pega y se pega lo que me explicaron ellos, entonces a mi papá no le pegó, o sea, normalmente a cualquier persona le hubiera pegado, ¿cierto? Como la especie Y el cuerpo de él no lo aceptó. no, no lo asimiló, pero lo que me decía, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué a todo el mundo mi papá no le pegó, ¿cierto? Y resulta que es que la carencia y necesidades con que nosotros vivíamos fue como, o sea, yo digo que también ayudó mucho porque el doctor me dijo, es por alimentación, la mala alimentación no tiene, don Orlando, las vitaminas suficientes para generar como que algo en el cuerpo que se pueda pegar. Para que se Que pegue el intestino que le habían puesto. eso, que se pegue el intestino al pedazo de repuesto que le habían puesto para continuar con el intestino. Ahí yo entendí que por más que yo peleara, o sea, lo que no es natural, la voluntad de Dios para mí Así es. es, es bendita. Yo la respeto siempre y me cuesta mucho entender cuando el doctor me dijo, bueno, yo le dije a mi papá, papá, mira, yo no tuve más remedio que decirle la verdad, pues ya, la enfermera ya sabía la reacción mía porque ¿Tú yo pudiste hablar con tu papá? Pues él estaba sí, consciente. sí, sí, Ah, hablar, ok. pero lo que él podía hablar lo poquito por una bomba que tenía acá que le hacían así y fuera un oxígeno que le tenía. Entonces, él podía hablar, por eso el doctor lo dejó que hablara hace tiempo porque ya estaba en las últimas. O sea, ya para qué lo vamos a dormir otra vez, a conectarlo otra vez al ventilador para, o sea, antes mucha gracia de Dios que se pudo Sí. despedir de mí porque aunque yo me despedí de él antes de meterlo a Afortunadamente, cirugía, sí. a cada Y cirugía, que siempre estuviste para él todo el tiempo ahí. sí, Zaira. Eso, yo digo que eso es algo que también tú debes como reconocer y como recordar y aceptar de que tuviste la oportunidad de siempre estar ahí para el papá y que eran varias hermanas y que tú estuviste ahí para él y que hice lo mejor y que hasta el último momento le intentó y peleó y hizo lo que tuviera que hacer por el papá porque como dices era un pilar muy fundamental para ti y yo creo que eso también queda como gratificación para ti de que estuviste hasta el último momento con el papá, así como lo esperaba los fines de semana que llegara, así mismo estuvo con él hasta el último día, esperando a ver cómo continuaba, cómo seguía el proceso del papá, que desafortunadamente pues falleció, pero te dejó los mejores recuerdos, ¿cierto? Zaira, sí, usted dice algo que, ay, tantas cosas, pero usted me dice y me hace recordar muchas cosas. Y fue que algo gratificante, totalmente gratificante, es que yo me acerqué a mi papá y lo cogí de la manito y yo tenía una pulsera de santicos, de santos, de cristicos y así. Y se la pasé en la mano. Y le dije, papá, yo quiero decirle la verdad. Yo, la muchacha después me dijo que ella me estaba como sedando, como dándome mucha aromática, ¿cierto? Quizás eso me tranquilizó un poco. Y yo le dije, yo le hablé con la sinceridad a mi papá, la sinceridad porque yo no quería guardar nada, nada, nada en mi conciencia. Mi papá, yo le, porque me dijo, ¿qué dijo el doctor? ¿Qué dijo el doctor? Así. Yo le, papá, ustedes me están muriendo. Ustedes me están muriendo, papá. Ustedes me están muriendo, papá. Y el médico dice que ya le quedan muy poquitas horas de vida. Y me diciendo, mija, llame a sus hermanas y dígale que venga.
despedirme. Yo estaba sola en la clínica todo ese tiempo con mi papá. En cada cirugía estuve yo siempre nada más solita. Cuando de repente mi papá me dice, yo le pa, la única, no, mija, yo los quiero ver, yo pa, no voy a alcanzar porque está a 4 horas Puerto Berrío y no voy a alcanzar, ¿cierto? Entonces me dice, no, yo sí quiero. Entonces volví y le dije a la enfermera que llamara al doctor para decirle. Entonces el doctor me dijo, no, la única forma de que él pueda esperar a sus hermanos es que conectarlo al ventilador. Eso sí, ellas van a llegar y me explicó pues, yo le dije, papá, la única forma de que hermana lo encuentren con vida es que lo conecten a un ventilador. ¿Cuál va a ser es que sí, mija, sí, sí, sí. Y yo le dije, papi, la única opción, la única alternativa es que usted va a estar dormido y no las va a poder escuchar a ellas y tampoco va a poder hablar con ellas. Como para que el cuerpo resistiera un poquito Sí, más sí, mientras ellos sí. llegaban. Entonces, o sea, el estar en una UCI conectado a un ventilador es simplemente que el corazón le hace, pum, pero ya, usted ya está muerto. O sea, eso es una muerte artificial, ya de ahí para allá no hay más. Ese es el significado realmente de conectarlo a un ventilador. Entonces, y mi papá estaba tan aferrado a la vida y a sus hijas que decía, sí, 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 yo, pa, en serio, autorizo que lo conecten en la UCI, que sí. Ah, bueno, pero antes de eso, de que llegaran pues y se lo llevaran para la UCI, de cuidados especiales de la UCI, él me dice, él me decía tenis de cariño, tenis con T, tenis, tenis, mija, tenis. Esas palabras nunca las voy a olvidar. Él me decía, tenis, mija, me cogía la mano. Él era así desesperado con los piecitos, todo el tiempo Sí. desesperado así, no se hallaba como que en esa cama. Y me cogió la manito, entonces yo le cubrí las manitos con mis manos y teniéndola no la agarrábamos. Y él era sacaba fuerzas con ese aparato y eso sí hizo resoplaba así esa bomba que tenía para poder respirar, porque los pulmones estaban rotos totalmente, ¿cierto? Contaminados de peritonitis, porque ese fue el motivo del colon, se le dio peritonitis Ah, ok, y como sí. se le rompió, entonces le afectó la gran mayoría de órganos. Entonces, cuando me diciendo, uy, no, jamás pensé que mi papá me fuera a decir eso. Me dijo, Teni, mija, perdóneme. Tranquila, pues. Me decía, Teni, mija, perdóneme por no haberle dado lo que usted se merecía, por no haberle dado lo que usted se merecía. Y yo, ay, papá, no diga eso, por Dios, ¿cómo se me ocurre? Papá, no diga eso. Sí, mi hija, usted es muy buena hija. Usted se merece muchas cosas buenas y yo no le pude dar lo que usted se merecía. Ay, esas palabras a mí me llegaron al alma. Yo decía, ay, papá, ¿cómo se le ocurre? Al contrario, yo no tengo cómo pagarle a mi Dios que me lo haya prestado a usted todos estos años, que lo haya elegido a usted para que fuera mi papá. Que que siempre estuviera ahí cuando más lo necesitábamos, que jamás nos dejaba solas, que luchó porque yo digo que mi papá vino fue a este mundo a sufrir desde los 10 años trabajando en una finca, al sol y a la sombra, boleando machete, asadón, chiva, recatón. Entonces, esas palabras para mí fueron únicas, Zaira. Ujú, así Son es. únicas y aunque yo le dije, papá, jamás, perdóneme antes usted a mí, porque no le pude, o sea, el tiempo no me alcanzó para darle lo que él se merecía, ¿cierto? Yo, aunque cuando mi papá murió tenía 56 años, yo tenía 23, yo trabajaba desde muy niña, pero yo trabajaba, o sea, yo lo que trabajaba era para llevar mercado a la casa, y yo, o sea, al ver la casita con Y vivías mercado. con tus hermanas y tu mamá. Sí, sí, entonces yo al ver la casita con mercado, o sea, le transmitía eso en la carita a mi papá.
O sea, eso era una cosa de, o sea, Sí. que no tiene explicación. Entonces, pero nada más me alcanzaba, era, yo trabajaba así desde muy niña trabajo haciendo aseo, limpiando vitrinas, personas que me brindan, cuidando niños, eh, muy agradecida con Dios y con todas las personas que me dieron la oportunidad de ir limpiando repuestos y limpiando casas, haciendo aseo, cuidando niños. Entonces todo eso, Eras todera. sí, sí, trabajaba también en supermercados, a la misma vez que comencé a estudiar, porque yo decía que lo único que me iba a sacar de todos esos momentos difíciles que tuve de niña era estudiando, ¿cierto? De romper el ciclo de tanto sufrimiento y tanto trabajo durante tantos años. Sí, 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 Zaira, de, de todo, o sea, de darle a mi papá lo que más yo pudiera y solamente alcancé a eso, hacer mercado y ya, y tener Y comidita a para la que casa. estuviste con él en todo momento y hasta el último momento con él y que eso para él yo sé que va a ser muy gratificante y que también es un espacio donde él va a sentir que estuvo ahí con la familia y con las personas que eran importantes para él, entonces eso también da como una parte de tranquilidad de que pudiste estar con él. Sí, 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 Zaira, todo lo que yo pude hacer por mi papá, todo era por él, por mis hermanas. Y ya después de que él falleció, él me dijo pues que no fuera a suspender nada, lo que yo tenía pensado. Y él él vive orgulloso de su hija. Me recuerdo la última vez que yo fui a la finca, el delirio él se sentía tan orgulloso porque yo fui a decir, papá, ya ahorita en noviembre me gradúo de 11 de bachillerato. Sí, O sea, y él, que una hija se graduara de 11 de bachillerato, era lo máximo para él. Y le sí. decía a todos los amigos, los compañeros de la finca, yo llegué un día como a las 4 y algo, y estaban terminando de jornal de la finca, cuando era diciendo a todo el mundo, vea, ya es mi hija Jenny, ahí sí pronunciaba Jenny, es la única manera para mí a presentar. Ahí sí, ve mi hija Jenny, y se va a graduar del bachillerato, y se va a Sí, graduar sí, del sí, sí. bachillerato. Y Sí, entonces, eso claro que es un orgullo para ellos porque la mayoría de papás y abuelitos y épocas anteriores no terminaban la primaria o hacían primero y segundo y ya no podían por temas de que tenían que sostener y ayudarle a su familia, como nos contabas que el papá trabajó desde los 10 años, entonces no tienen oportunidad de estudiar. sí, Entonces me imagino cómo se sentiría de orgulloso. sí, y todo, apenas falleció mi papá, yo había paralizado mis estudios eh, para irme en CETELI y en el SENA para irme a, a atender a mi papá en la clínica, ¿cierto? Porque necesitaba una persona 24 horas quien lo atendiera, quien lo cambiara, quien ¿Y lo qué bañara. estabas estudiando? Yo en ese entonces estaba estudiando secretariado ejecutivo y estaba estudiando comunicación comercial. Entonces, Estudiaba las dos cosas al mismo tiempo. sí, sí, mi Mm, mentalidad de niña era estudiar, estudiar, qué bueno. estudiar. Yo sentía que estudiar era lo único que me iba a ayudar a mí como para salir de esa adversidad, Ajá. porque paradójicamente, Zaira, para muchos niños era como normal, ¿cierto? Pero para mí de niña, para mí de niña, mi principal sueño era algún día comer las tres comidas del día, sagradamente, ¿cierto? Sin necesidad de pasar Necesidades. tantas necesidades, ¿sí? Y a eso yo le apunté algún día porque yo decía, ¿por qué si jugamos en el barrio brincalazo, brincamos stop, Jamie, jugamos muchas cosas? Y yo escuchaba a las señoras del barrio, llamaban a los compañeritos con que nosotros jugábamos. Fulanito, venga a comer, fulanito, venga a almorzar, fulanito, venga a comer. Y yo decía,
y a mis hermanas y a mí, No nos llaman. ¿por qué no nos llaman? ¿Cierto? Yo decía, desde niña yo sentí que la carencia de necesidades, lo principal, se veía reflejado en la mesa, en un plato de comida, que aunque sí, es una realidad, aguantamos mucho hambre, pero jamás nos morimos de hambre. Así es. Y a eso que usted me preguntaba ahorita, que de toda esa experiencia de aprender a valorar, eso es lo que yo trato de transmitirle a las demás personas, que valoremos cada momento, cada vaso de agua, cada vaso de agua panela, cada vaso de jugo que los papás le puedan brindar a los niños, o que Porque me imagino que a los niños que sí llamaban a comer, eso sí no se querían entrar a comer porque ya los entraban o se les acababa el juego o no pensaban en la comida, mientras que para ustedes era un caso totalmente diferente. Era el pensando, ¿y a mí por qué no me llaman a comer y a ellos sí? ¿Cierto? le voy a confesar algo. En compañeritos que jugábamos en el barrio, como hay unos pues que no les gustaba pues como la comida y algo, yo hablaba con ellos para que me trajera la comidita en el bolsillo de las pantalonetas, Sí, o el sí, peito de pollo, así, sí, sí. así, y ya para poder no comer, ya seguíamos jugando. Él iba y comía, supuestamente comía rápido, pues mentiras que pues, se metía la Sí, sí, comida, sí. sí, las amiguitas y los amiguitos. Iba a compartir ya en la cuadra el resto de la comida. Sí, él ya sabía que, y él me decía, sí, cualquier grano de arroz que dejaran en la mesa, uno veía como las ganas de uno comérselo en serio. En serio, la necesidad, cuando uno ve a otra persona pidiendo y eso, uno ya entiende, uno se pone los zapatos de ellos, porque es que yo ya tuve esos zapatos, ¿cierto? Yo ya tuve esos zapatos. Entonces yo ya sé cómo tallan, Así es. cómo es que se siente estar en esos zapatos. Bueno, y tú en tu infancia, y uno siempre tiene como algo que le gusta o algo que siempre le llama la atención, y en cuanto a lo profesional, tú decías, yo cuando grande quiero hacer esto y me gusta esto, o simplemente lo fuiste construyendo y visualizando a medida que fuiste creciendo, o siempre te gustó alguna profesión. Yo de niña me soñaba. Yo decía, yo cuando sea grande yo quiero, o sea, yo el día que aprenda a manejar un computador, porque yo iba pues a la secretaría del colegio, la escuela donde nosotros estudiábamos, que era en la Enrique Olaya, y yo veía a las secretarias cuando entregaban boletines y eso, y yo decía, yo algún día, o sea, yo el día que logre manejar un computador, eran blanquitos De por los ruditos, gorditos, sí. sí, eran blanquitos, hasta amarillos ya estaban de lo viejos, de los antiguos que eran. Y Sí. ya decía yo, "Ay, no, esta gente debe ser una nerd. Yo el día que aprenda a manejar un computador, eso es lo máximo. O sea, yo digo que ya, o sea, yo ya lo lograría. O sea, para mí manejar un computador, ese Ya era mi tiene sueño. todo hecho. Sí, para mí era lo máximo. Y, y de eso fue lo primero, que lo de las comidas, y segundo, aprender a manejar un computador. De ahí se deriva administración de empresas, ¿cierto? Secretariado. Bueno, ¿y tuviste la oportunidad de estudiar alguna carrera, de ejercer algo pues así en tu proyecto de vida? Sí, ¿Pudiste estudiar algo? sí, esa era por, como por propósito de vida, como por enriquecerme, como en memoria de mi papá, que le gustaba tanto y se sentía tan orgulloso de mí, de la capacidad analítica que yo siempre manejaba, de resolver todo, de siempre abanderar como cualquier circunstancia de la familia. Yo tomé la decisión de estudiar. Entonces, sí, me he dedicado toda la vida a estudiar y a ejercer. Yo soy administradora de empresas, soy Ay, qué bien. comunicadora comercial, soy auxiliar contable, soy secretaria ejecutiva, soy asistente administrativa, tengo especialización en recursos humanos.
También tengo diplomados en finanzas, en costos, Qué en bueno. alta gerencia, diplomado en, en gestión de compras y proveedores. Sí, siempre tengo Sí. en mis estudios que siempre, o sea, uno va ligado del otro para enriquecer Qué cada bueno, día sí. la Y actividad se van productiva. abriendo las puertas y el conocimiento y todo, y vas visualizando la vida de una manera diferente, porque las oportunidades van creciendo y a medida que uno va estudiando y va ejerciendo, le va llamando la atención otra cosa o lo complementa con otro estudio y con Sí, otra cosita. Entonces, como tú dices que te gustaba mucho estudiar, pues qué bueno que mira que nos estabas contando toda esa historia tan fuerte, tan dura, eh, tan resiliente que fue ella. Y mira que pudo salir adelante y pudo cumplir muchas cosas que nunca se imaginó tenerlas, nunca se imaginó estar en un computador o ejerciendo en una empresa, cosas muy importantes para ti. sí, sí, momentos, todo eso, o sea, hay que salir de las adversidades, pero de manera positiva, no antes caer en cosas malas, ¿cierto? En ningún momento me pasó por mi mente relajarme, que, o sea, no, yo siempre Sí. de superarme, de que mi papá sí sabe del cielo que me vea de una manera más bonita de lo que ya me veía, de lo orgulloso que él se fue, que se sienta cada día más orgulloso, Tenías una fuente de inspiración para siempre, salir cada adelante. minuto, cada segundo de mi vida es una inspiración. Mi papá para mí es lo máximo. O sea, momentos que me hayan llegado a gratificación también, aunque fue la muerte de mi papá, fue el momento de yo tener que autorizar que lo desconectaran. O sea, fue duro, ¿cierto? Duro. También decidí, tomé la decisión de decidir por donar los órganos de mi papá. Ah, qué bien. Sí, para hacerle, para como fue gratificante como por regar vida de mi papá, regar vida en cada órgano, ¿cierto? Como otra persona estaba a la espera de un Así órgano es. y quizás de mi papá fue muchas personas que se Y lo beneficiaron. importante que es uno hacerlo y ayudar sin uno ni siquiera saber a quiénes va a ayudar, pero que alguien más lo está necesitando y uno ya en ese momento se lo va a llevar Sí, y ya no lo necesita para nada. Entonces es algo sí, muy bonito sí, es un nivel de que madurez que pudiste hacer. ya en toda la familia yo creería que debería de, de como de plantear eso en la familia, hablarlo, y eso es bonito, una bonita gestión para, para, para sembrar vida, aumentar la Ujú. vida de las demás personas que ya está la Así llama es. poquitica y que se le va a pagar, y ya los órganos ya no sirven para Y nada. que aún todavía pasa que la espera para una donación de órganos para una familia que está esperando, pues debido a alguna enfermedad, es una lista y una espera larguísima porque hay mucha gente que lo necesita y mientras uno puede aportar, pues es una iniciativa maravillosa, pues me parece súper bien, muy gratificante que hayas hecho eso. Sí, Zaira, a raíz de que inicié ya después de mi papá a estudiar y gracias a Dios pude laborar en cada, en cada estudio pues que tuve, el sueño de mi papá se muere, o sea, Dios no le prestó la vida sino hasta ese momento, ¿cierto? Y a mí no me alcanzó pues el tiempo para yo lograr hacerle realidad el sueño de mi papá. Mi papá, el sueño que tenía él era de tener la casita de material, porque todo el tiempo fue casita de tablita con baños de lata. Ahí en el barrio de San Martín. Sí, ahí mismo, sí. Entonces, sí, traíamos el agua de pozo, de la Malena, ¿cierto? Así. Entonces, de ahí nos la vendía, de ahí avanzamos y nos vendía por una manguera a una vecina que ya pudo conectar el agua a ella, entonces nos vendía por una manguera y así. Bueno, y si tú, o sea, si tú te pusieras a pensar o pudieras describir como tu vida en estos momentos y lo que eres ahora y lo que has construido hasta ahora,
pensando en lo que tienes, en tu familia, en lo que has crecido, ¿tú cómo lo describirías? Yo siento que soy una mujer de Dios, temerosa de Dios, y siento que siempre de la mano de Él y con perseverancia, con disciplina, con sacrificio, sacrificio y bastante sacrificio. He logrado tener y hacer realidad proyectos de mi vida que, que pensé inalcanzable, pero yo decía, "Ay, de la mano de Dios y con mi esfuerzo yo sé que lo voy a poder lograr". Y aunque no le alcanzó la vida a mi papá y a mí el tiempo para yo hacerle realidad, el construirle esa casita, después de muerto él, pude esa casita de material caída, comida de comer, con más rotos adentro que afuera, nos inundábamos hasta el techo. Entonces, Sí, la el sueño de él era ver la casita material. Pude con mi esfuerzo, con mis estudios, poder elaborar y hacerle su casita de material. qué De bueno. material, aunque él no está acá en la tierra pues para que la hubiera visto, pues yo sé que él la ve del Claro. cielo como, y me siento Y como, también que era algo que tú te querías proyectar y lo lograste así, no fuera el momento en el que estuviera él, pero fue un sueño que lo hiciste realidad. sí, sí, era como algo que yo tenía pendiente con él y para que él viera que su casita que él amó hasta el último momento, que él verla y aparte pues de esa casita pues ya me siento muy feliz, me siento una mujer plenamente realizada, estoy casada con un hombre maravilloso, vivo con él hace 16 años, Ay, qué bueno. felizmente casada, Jorge Eliezer Ruiz Parra es mi esposo, mi compañero de vida, mi confidente, Un saludito a Jorge. mi amor, si me está viendo, te amo y muchas gracias. Usted llegó a mi vida en el momento que más lo necesitaba y de verdad que esa era increíble, pero hay veces mi esposo Y es un Jorge, complemento para ti es que mi totalmente. esposo Jorge hay veces, o sea, tiene unos comportamientos como si fuera mi papá. O sea, de sobreprotector, de siempre que yo esté bien, que no me falte nada, Qué de bueno. consentirme. O sea, algo tan básico de que yo llegue de la calle y eso no lo hace menos hombre, que los hombres, ay, no, no, eso, o sea, que yo llegué de la calle y de repente de una vez me trae las sandalias, amor, venga, quítese los tenis para que vaya Sí, descansando los pies. son detallitos que Cierto, o sea, son, o yo llegar y sentarme de la calle y una vez, tome fresquito, tome fresquito, ¿cierto? O llévame el cafecito a la qué bueno. cama o la aromática a la cama apenas yo me despierte. Está pendiente cuando yo me despierte para llamarme aromática a la Sí. cama para que no me levante con la barriguita vacía. Niña, para que no se tome, no se levante con la barriga vacía, o sea, que no sienta agonía. Mi papá era así, mi papá era a las 3 de la mañana montando el agua dulce, como le decía, la copanelita, y nosotros durmiendo, mis hermanitas y yo, y él nos hacía así, churrusquitos en el cabello, y pum, nos jalaba, churrusquitos, y pum, nos jalaba. Entonces, no, papá, mija, Teni, Tati, Chalo, a Rosa le decía Chalo, Chalo, Tati, Teni, mija, levante para que tome agua dulce, así. Sí, Entonces, para calentar, tome la agua dulce, calientica, y sigue durmiendo pues otro ratico mientras que aguanta para que desayune. sí, sí. ¿Cierto? No se sabía si había desayuno o no, pero él ya aseguró que calentáramos el estómago. Así es. Entonces, sí, me ha servido mucho mi estudio, mi resiliencia. Soy una mujer berraca que tengo así como para decir que, o sea, yo soy resiliente por naturaleza, como eso viene innato de mí. O sea, yo siento, Zaira, que en cualquier adversidad, o sea, yo ni me he caído al suelo cuando ya tengo 4 motivos para levantarme y 4 formas de cómo me voy a levantar. Y eso es lo que yo quisiera, Eso Zaira, es lo importante. Sí. Ese sería como el consejo de vida que tú le darías a una persona que también haya pasado por muchas adversidades o que tú creas que, o que a veces las personas creen que no, a mí me pasa de todo, yo pasé por todo y mi vida es la más sufrida de todas,
pero llega uno a escuchar a otra persona que tuvo cosas mucho más difíciles y aún así salió adelante y aún así pudo crecer. Entonces, para ti, ¿qué sería como ese consejo o de inspiración que le darías a las demás personas? Ir más allá de un momento. O sea, si hay un momento de que o sea, que hubo un bache en nuestro camino, un hueco, nos tropezamos con una pared, llamemos pared, problema, novedad, circunstancia que sea, que diga, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, inmediatamente transformemos nuestra mente para que sea un motivo de resiliencia, de berraquera, de empuje, de De sobrellevar, positivismo. sí, sí, de sobrellevar ese momento difícil y de transformarlo en cosas positivas para nuestra vida. Quizás esa caída, ese tropezón, sea el motivo de que usted se levante y continúe en la vida con más fuerza para lograr sus objetivos. Siempre tener, muy importante esa era como la mentalidad, tener una visión, Proyectarse. sí, una visión de vida, de qué quiero yo para mi vida, un proyecto, ¿qué quiero yo ser? O sea, mi proyecto de vida, ¿cuál será? Y nunca, o sea, por más momentos que vaya pasando, pasen el tiempo, nunca deje de visualizar esa meta, ese proyecto de vida, a dónde quiere llegar usted, cuál es su propósito de vida en este mundo, en este planeta Tierra. Entonces, y para mí, mi proyecto de vida es la labor social. Es la Qué labor bueno. social, servir a los demás. O sea, con mi poquito, mucho conocimiento, con mi poquito, mucha experiencia, o sea, yo trato de servirle siempre a los demás. A los demás. Me gusta mucho servir a los niños y a los adultos mayores. Que, que sí me da rabia y me enfada y me da ira, esa ira. Las injusticias. Las injusticias. ¿Cómo eh, en qué casos o por qué lo Injusticias dices? con un adulto mayor, con un niño, o sea, que como que abusen de las personas, ¿cierto? Entonces uno siente como impotencia, entonces ahí es donde yo más saco como mi propósito de vida, de servir a los demás y de ofrecer mi mano, en qué puedo ayudar, Así cómo es. lo puedo ayudar. Y si el ayudar es, en ese momento esa persona es de recursos económicos, o sea, no los tengo, pero mirar con quién los puedo ayudar a solucionar, ¿cierto? No va a ser mucho, pues, pero al menos tengo como esa capacidad de gestionar, como de Sí, buscar puertas, de, tocar puertas y algunas se me de tienen que abrir. llegar por algún lado a ayudarlos. Sí, señora. Bueno, excelente, Jenny. Yo te felicito totalmente. En serio que es una historia muy linda, de muchos momentos demasiado nostálgicos, pero de mucho aprendizaje también, que son cosas que uno no ha pasado y uno a veces se queja mucho por bobaditas que le pasan a uno en la vida y uno cree que ya es lo más trágico del mundo y llega otra persona a enseñarle que no, que a mí sí me ha pasado cosas más trágicas que usted y hay que valorar la vida. La felicito totalmente. Muchas gracias por compartirnos pues esos espacios, esas intimidades de la vida, de la infancia, de todo lo que has pasado. Y bueno, como para cambiar un poquito el panorama y cambiar un poquito de lo que estamos hablando, vamos a empezar con unas preguntitas que tenemos pues establecidas para las personitas que vamos entrevistando. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la experiencia más charra o más extraña que hayas tenido en una cita con alguien? ¿Te ha pasado? La experiencia más charra, o sea, sigue el mismo hilo conductor. O sea, la experiencia más charra, aunque parezca increíble, cuando falleció mi papá, yo mantenía todo el tiempo casi en el cementerio. En la mañana, a las 8 hasta las 12, volvía a las 2 hasta las 6, ¿cierto? Mientras que no estuviera estudiando. Cuando resulta de que yo lloré a mi papá mucho los primeros 5 años. Mi papá murió en el 2008. Yo lo lloré demasiado los primeros 5 años.
Pero resulta que en ese ir y llorar, a los 2 años yo me llené como si fuera lepra, todo el cuerpo. Eso me dicen pues los médicos que fue un frío que se me estalló. Yo tenía que dormir con fundas de almohada acá para que la cama no se me quedaran las conchitas después de todo, o sea, literal, todo grano, todo grano, o sea, se me estalló puro, como lepra. Sí. Entonces yo le, yo de tanto mantenerme allá en el cementerio con mi papá. Entonces, el estar en el cementerio allá todo el tiempo visitando a mi papá, a los 2 años se me brotó como se me brotó esa lepra. Bueno, de ahí me caí enfermedad. En el 2009 que me declararon desahuciada en ese hospital, un hospital acá de Puerto Berrío, pues por una infección que me cayó en los pulmones, neumonía y todo eso. Entonces ya los pulmones no me respondían porque me comencé a vomitar como sangre, y la sangre, o sea, yo era de tanto, ya me estaba ahogando, y cuando me tragué esa sangre se me fueron a los pulmones. Ya, entonces ya me llevaron por urgencias, y en urgencia pues estaba tratada, pero resulta que no se habían dado cuenta de que esa sangre se me fue a los pulmones y se me estaba pudriendo. Ya lleva 7 días en urgencias hospitalizada, y esa sangre se me comenzó a podrir en los pulmones. Entonces por eso me dio esa enfermedad. Bueno, cosa que me declararon desahuciada. ¿Cómo lograste superar Sí, esa enfermedad? con tratamiento, y mi esposo pues que todo el tratamiento fue particular, por médico particular. El doctor Valderrama fue mi doc, como le digo yo. Él me trató, y cambié fórmulas y traté, y va para Medellín y vuelve y así Sí. particularmente. Y o sea, después de ese momento, todo eso, increíblemente yo, para poder dejar, o sea, no sé, yo lloraba todo el tiempo a mi papá, y hasta en una noche yo me acosté a dormir y tuve se me apareció mi papá sentadito en la cama, y hablamos, nos abrazamos, lloré todo lo que tenía pendiente por llorar. Aparte de esos 5 años que ya lo he llorado, lloré. Él me decía que no llorara más, que no lo llorara más, que ya era justo, que yo ya debía tener como mi conciencia tranquila. O sea, fue una conversación tan casi que real. O sea, fue lo más maravilloso que yo, aunque yo tuve la oportunidad de despedirme de él, pues yo no sé si es que mi papá me veía así llorando tanto, o sea, fue una conversación pero larga, fue mucho rato con él. Y ya lo último, cuando ya yo sentí que se levantó como de la cama, y yo fui despertando, o sea, yo sentía todavía como o sea, como el abrazo, que cuando le dan un abrazo fuerte a uno, que todavía no queda, como, uy, me apachurro, fue Sí, duro. sí. Así, y fue un momento muy bonito. Entonces ese fue un momento que marcó también. Bueno, la siguiente es, ¿has dicho alguna mentirita piadosa para impresionar a otra persona? Para impresionar. Sí, como me voy a inventar esta cosita como para quedar bien con la persona. No, he dicho mentiras, pues que yo me acuerde, no. Santa no soy, pero que yo me acuerde, no. Pero sí he dicho mentiras para ayudar a los demás. Mentiritas piadosas. Sí, sí. O sea, sí hay veces me toca exagerar para que me puedan ayudar. En serio que me Hacer ayuden. el drama. No, en serio. Sí, no, exagerar. Sí, venga, es que necesitan de verdad. O sea, muchas, sin mentiras, sí he dicho. ¿Has tenido alguna experiencia romántica que te haya parecido divertida? O sea, que en el momento haya sido divertido, incómodo y todo, pero que ya después les dé risa de lo que les pasó. Algo en pareja que les haya pasado. La noche de nuestra boda, resulta que nosotros le pagamos a un muchacho para que nos hiciera pues el estudio, el video, las fotos, Daniel. Y resulta que no sabíamos eso, no sabíamos nada de eso. Nosotros estábamos tranquilos en la fiesta, ya después de la iglesia todo. Resulta que de la nada
Me llama él a las 2 de la mañana para mi cuarto, porque la fiesta fue en la casa. Me llama para mi cuarto. Jenny, venga, cuando entro allá, que unas palabras para su esposo para que queden en el video. Yo, ¿qué? Mire yo cómo estoy, no, mejor dicho, sí, unas palabras para su esposo, hacía quemarropa. O sea, suena raro, mi esposo todo el tiempo, o sea, la bendición, el besito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? Todo. Pero en ese momento me pareció muy charro y nos reímos, y igual pasó con, yo no sabía que, o sea, yo pensé que nada más había pasado conmigo. Cuando y Jorge no me comentó que a él lo habían llamado también. Nada, o sea, no, ni le comenté yo que me habían llamado a mi padre. Cuando el chico me presentó el video, que lo comenzamos a ver, no, o sea, no podíamos de la risa el uno del otro, ¿cierto? Diciéndonos, Lo aunque el más video, improvisado. sí, o sea, estábamos ahí lo más natural, lo más improvisado, sino que en ese momento, o sea, fue charro uno hablar y mi esposo estaba como tomado ya a esa hora, ya estaba, o sea, y unas cosas tan lindas, pero nos reímos mucho, o sea, mucho, mucho. No pudimos Sí. contener como la risa de esa anécdota, muy bonita. ¿Qué es lo más inusual o lo más extraño que le hayas conocido a una persona que haya sido tu amiga o con la que hayas salido? Que tú digas como, uy, no, no puedo creer que esa persona haya sido así o que le haya descubierto cierta actitud que nunca se la habías visto. Zaira, en la vida, lo que más me parece a mí es como, yo no digo que exista la envidia, porque la envidia no es del todo, o sea, la envidia, hay envidia buena y envidia mala, ¿cierto? O sea, lo que yo descubrí es que no podemos generalizar de que envidia, no. O sea, para mí lo que yo descubrí es que existen personas buenas, sí, pero hay personas resentidas. En la vida hay gente resentida, aunque nos cueste entenderlo, y como que no nos pase nunca por la cabeza, hay personas de verdad resentidas y Pero pasaste por alguna situación que te haya sí, hecho pensar eso. sí, claro, claro. Unas personas que consideré que eran mis amigos, mis hermanos, eh, en algún momento inventaron falacias con tal de deshacerse de mí. Entonces, yo lo llamo personas resentidas que, que no tienen valores ni principios. En cambio, yo sí sé de naturaleza de que estoy hecha de valores, de principios, de, de, de valores que me inculcó mi papá y que siguen innatos en mí y hasta el último día que yo me muera, que Dios me tenga en este mundo. Entonces, el resentimiento es una cosa horrible en las personas, pero de que hay personas resentidas, las hay. Muchas gracias, fue una entrevista muy bonita, con historias de vida muy bonitas, de resiliencia, de superación. Le damos las gracias a Jenny otra vez por compartirnos todas estas historias, toda su intimidad de su hogar, de su infancia, de su trayecto de vida. Bueno, Jenny, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Sara, quisiera en este momento aprovechar y darle las gracias a las personas que durante todos estos 38 años que tengo yo de vida le aportaron positivamente a mi vida. Cada una de esas personas saben lo valioso que ha sido su apoyo incondicional que me han brindado. Y en especial un abrazo y un beso gigante al cielo, a Dios, a mi papá Orlando Suárez, a mi hermanita Tatiana que la amo, a mis sobrinos Jorman, a Santiago, a Natalia, a Leandro, a Steven, a Dana, que los amo con toda mi alma y aquí está su tía, su amor verdadero. Los amo y Zaira, y gracias a ustedes por haber elegido mi historia para ser Gracias, contada en este gracias. set. Gracias a ti por compartir con nosotros y nos vemos en una próxima historia. Chao. Chao.